Hola, saludos. Somos estudiantes de cuarto año de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Le venimos a hablar un poco de las demencias seniles. ¿Qué es la demencia senil? Síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad de procesar el pensamiento más allá que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión del cálculo y la capacidad del aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La enfermedad de Alzheimer representa entre un 60 y el 80% de los casos de demencia. Epidemiología. Actualmente más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo, más del 60% cuales viven en países de ingreso medio y bajo. Cada año hay casi 10 millones de casos nuevos. La demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representarse entre el 60% y 70% de los casos. Principales tipos. Enfermedad de Alzheimer. La forma más común de demencia entre personas mayores. Esta afección causa placas y ovillos en el cerebro provocando por el crecimiento anormal de diferentes proteínas. La proteína beta-amiloides se acumula de forma de placas entre sus células cerebrales. También hay una pérdida de conexión entre las células nerviosas del cerebro. También tenemos el tipo de demencia con cuerpos de Lewis, que es trastorno de cerebro que pueden ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo. Las alucinaciones visuales, es decir, cuando se ven cosas que no están allí. Un síntoma frecuente es que tienden a suceder desde un inicio. Principales tipos. Tenemos los trastornos frontotemporales. Causan cambios en ciertas partes del cuerpo. Los cambios en el lóbulo frontal conducen a síntomas del comportamiento. Los cambios en el lóbulo temporal conducen al trastorno de lenguaje y emocionales. Tenemos la demencia vascular. Esta causa cambios en el flujo de sangre del cerebro. A menudo es causado por un derrame cerebral, que esto significa endurecimiento de las arterias en el cerebro. Demencia mixta. Es una combinación de dos o más tipos de demencia. Por ejemplo, algunas personas tienen enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. Criterios diagnósticos. Principalmente tenemos los laboratorios, que comenzaría por la tomografía computarizada o resonancia magnética. Estas exploraciones pueden verificar si hay evidencia de accidente cerebrovascular, sangrado, tumor o acumulación de líquido conocida como hidrocefalia. Evaluación neurológica. Se evalúa la memoria, las habilidades de lenguaje, la percepción visual, la atención, la capacidad para resolver problemas, el movimiento, más que todo importante, los sentidos, el equilibrio, los reflejos y otras áreas. Continuamos con los criterios diagnósticos. En esto tenemos los clínicos, pérdida de la memoria, que generalmente lo nota otra persona, dificultad para comunicarse o encontrar las palabras adecuadas, dificultad para las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce, problemas para razonar o resolver problemas, dificultad para realizar tareas complejas. Tenemos la evolución de las demencias seniles. La evolución clínica suele ser crónica y progresiva, por lo general conlleva dependencia compleja, tanto en la relación como en la función física como psíquica, ocasionando la muerte en plazo variable del tiempo. Dependiendo de la etiología, la demencia puede estar causada por muchas enfermedades diferentes. Finalmente les hablaré del tratamiento. Actualmente se utilizan 3 fármacos: ribastimina, domepacilo y galantamina. Se utilizan en personas con la enfermedad de Alzheimer de grado ligero o moderado. En grado más avanzado de la enfermedad de Alzheimer se emplea otro medicamento. Delirium es un síndrome cerebral orgánico que carece de etiología específica, compuesto por trastornos de conciencia y atención de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y del ciclo de sueño y vigilia. Clasificación. Delirio hipoactivo. El paciente parece somnoliento, cansado o deprimido. Delirio hiperactivo. El paciente está inquieto, ansioso o agitado de repente y sin cooperación.
Delirio mixto. El paciente cambia una y otra vez entre delirio hipoactivo y delirio hiperactivo. Epidemiología. El delirio mayor en pacientes hospitalizados. De un 6 a 56% aparece en población hospitalizada, de un 15 a un 53% en adultos mayores postoperados, de un 70 a 83% en aquellos que están en UCI, de 1 a 2% prevalencia total, pero aumenta con la edad hasta un 14% a los 85 años y un 22 a 76% es la tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados que presentan delirio. Etiología. En la manifestación del delirium existen varios componentes. Estos se agrupan en 6 categorías: metabolismo, alteraciones cerebrales, falla orgánica, alteraciones físicas, fármacos, infecciones principalmente urinarias. Estas dos últimas son las causas etiológicas con mayor prevalencia en esta entidad clínica. Fisiopatología. Esta entidad clínica es producida por la combinación de un estado neurológico predispuesto con algún tipo de vulnerabilidad y factores precipitantes, lo que produce una alteración de la función cerebral con difusión de estructuras corticales y subcorticales destinadas a la conciencia y atención. Para explicar dicha disfunción se han propuesto varias teorías. La teoría de los neurotransmisores propone que en el delirium hay una alteración en las concentraciones de ciertos neurotransmisores relacionados con el tálamo, la corteza prefrontal y los ganglios basales. Teoría inflamatoria. El estado de estrés producido por dolor o algún daño tisular en el paciente es capaz de condicionar la liberación de moléculas inflamatorias como las interleucinas. Estas moléculas son capaces de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Teoría de la deprivación de oxígeno. Cualquier evento capaz de condicionar una hipoperfusión cerebral producirá una disminución del metabolismo aerobio, un incremento del gasto energético celular y generación de especies reactivas de oxígeno capaces de provocar un daño de carácter oxidativo a nivel neural. Esta patología se caracteriza por un cuadro clínico fluctuante. Los periodos de lucidez y confusión se ven intercalados de instauración brusca y aguda, horas o días. Las principales manifestaciones de esta patología son alteración de la atención. Los pacientes presentan una disminución en la capacidad de dirigir, desviar, centrar y mantener la atención. 2. Desorden cognitivo adicional. Los desórdenes más prevalentes son el déficit de memoria, alteraciones del lenguaje y un marcado descenso en la orientación del entorno. Diagnóstico. Un proveedor de atención médica puede diagnosticar delirio según los antecedentes médicos y las pruebas del estado mental. El proveedor de atención médica también tendrá en cuenta factores que pudieran haber causado el trastorno. Es posible que un examen incluya lo siguiente: se le preguntará qué cambió en los últimos días, si hay alguna infección nueva, si la persona comenzó a tomar algún medicamento nuevo, si sufrió alguna lesión o un dolor reciente como dolor de pecho, si tuvo dolores de cabeza o debilidad, si la persona consumió alcohol, medicamentos o drogas ilícitas. Exámenes neurológicos y exploración física. Un examen neurológico comprueba la visión, el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Esto puede ayudar a determinar si un accidente cerebrovascular u otra enfermedad está causando el delirio. Revisión del estado mental. Se comienza por evaluar la conciencia, la atención y el pensamiento. Esto se puede hacer hablando con la persona o bien se puede hacer con pruebas o exámenes de detección. Evolución. Clásicamente se ha considerado un cuadro transitorio irreversible con tratamiento adecuado. Sin embargo, en muchos pacientes ancianos el delirium evoluciona negativamente, persistiendo la disfunción cognitiva y asociándose a prolongadas estancias hospitalarias, altos índices de dependencia e institucionalización alta y mayores tasas de mortalidad. Abordaje terapéutico. El tratamiento se basa en 4 pilares fundamentales: tratamiento de las causas subyacentes específicas, tratamiento etiológico, medidas generales de soporte como por ejemplo el restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico, pautas de tratamiento ambiental, tratamiento sintomático. Después de haber identificado y diagnosticado el cuadro, el tratamiento debe ser etiológico. Todas las medicaciones innecesarias deben ser interrumpidas.
sobre todo aquellas sospechosas de causar delirium. Solo algunos fármacos no pueden suspenderse bruscamente. Depresión. La depresión es un trastorno de estado de ánimo que afecta la manera en que una persona se siente, piensa y actúa. Se caracteriza por una profunda sensación de tristeza, desesperanza, falta de interés en actividades que solían ser placenteras, fatiga, problemas de sueño y apetito, dificultades para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa. La depresión puede interferir significativamente en la vida diaria de una persona y afectar su capacidad para funcionar en el trabajo, en las relaciones interpersonales. La depresión es un trastorno mental común que afecta a las personas de todas las edades y géneros en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. La depresión es más común en mujeres que en hombres y las tasas de prevalencia varían según la edad y el país. En general se estima que es alrededor de un 4.4% de la población. Clasificación. La depresión se puede clasificar en varios tipos según sus características y síntomas. Algunas de las clasificaciones más comunes incluyen depresión mayor, que también conocida como trastorno depresivo mayor. Es el tipo más común de depresión que se caracteriza por la presencia de síntomas como tristeza persistente, pérdida de interés o placer en actividades cotidianas, cambios en el apetito y el sueño. Trastorno distímico, también conocido como distimia, es un tipo de trastorno crónico de menor intensidad más prolongada en el tiempo. Trastorno afectivo estacional se caracteriza por la aparición de síntomas depresivos en determinadas épocas del año. Depresión psicótica es este tipo de depresión. Las personas experimentan síntomas psicóticos como alucinaciones, delirio o además síntomas depresivos habituales. Trastorno bipolar, aunque no es exclusivamente un trastorno depresivo, a las personas como trastorno bipolar experimentan episodios depresivos intercalados con episodios de manía hipotamía. Clínica. Los síntomas de depresión incluyen agitación, inquietud, irritabilidad e ira, volverse retraído o aislarse, fatiga, falta de energía, sentimientos de desesperanza, impotencia, inutilidad, culpabilidad y odio a sí mismo. Pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutabas o solías hacer, incluyendo el sexo o actividades deportivas. Evolución y diagnóstico. La depresión es un trastorno de estado de ánimo que puede variar en su presentación y gravedad. La evolución de la depresión puede ser diferente en cada persona, pero generalmente se caracteriza por periodos de tristeza profunda, falta de interés en actividades que solían ser placenteras, cambios en el apetito y el sueño, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, dificultades para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio. El diagnóstico más que todo de la depresión se basa en una evaluación exhaustiva realizada por un profesional de la salud mental, como un psiquiatra o psicólogo. Para diagnosticar la depresión, el profesional evaluará los síntomas del paciente y su duración y gravedad, así como otros factores que puedan estar contribuyendo al trastorno, como antecedentes familiares de depresión, eventos estresantes recientes o condiciones médicas subyacentes. Para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado para tu situación, la depresión es una de las enfermedades tratables y con el apoyo adecuado, muchas personas logran recuperarse y mejorar su calidad de vida. En el tratamiento podemos encontrar más que todo que hay tratamientos eficaces para la depresión, incluidos los tratamientos psicológicos y la medicación. Busque atención médica si presenta síntomas de depresión, cuidado personal, tratamientos médicos. Los trastornos psicológicos son el primer tratamiento contra la depresión. Pueden combinarse con antidepresivos en casos de depresión moderada y grave. Los antidepresivos no son necesarios. En caso de depresión leve, los tratamientos psicológicos pueden enseñar nuevas maneras de pensar, de hacer frente a las situaciones o relacionarse con los demás. Pueden incluir terapias conversacional con profesionales y con terapeutas no especializados, supervisados claramente. La terapia conversacional puede llevarse a cabo cara a cara o en línea. Puedes acceder a tratamientos psicológicos a través de manuales de autoayuda y sitios web y aplicaciones.
Delirium es un síndrome cerebral orgánico que carece de etiología específica, compuesto por trastornos de conciencia y atención de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y del ciclo de sueño y vigilia. Clasificación. Delirio hipoactivo. El paciente parece somnoliento, cansado o deprimido. Delirio hiperactivo. El paciente está inquieto, ansioso o agitado de repente y sin cooperación. Delirio mixto. El paciente cambia una y otra vez entre delirio hipoactivo y delirio hiperactivo. Epidemiología. El delirio mayor en pacientes hospitalizados. De un 6 a 56% aparece en población hospitalizada, de un 15 a un 53% en adultos mayores postoperados, de un 70 a 83% en aquellos que están en UCI, de 1 a 2% prevalencia total, pero aumenta con la edad hasta un 14% a los 85 años, y un 22 a 76% es la tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados que presentan delirio. Etiología. En la manifestación del delirium existen varios componentes. Estos se agrupan en 6 categorías: metabolismo, alteraciones cerebrales, falla orgánica, alteraciones físicas, fármacos, infecciones principalmente urinarias. Estas dos últimas son las causas etiológicas con mayor prevalencia en esta entidad clínica. Fisiopatología. Esta entidad clínica es producida por la combinación de un estado neurológico predispuesto con algún tipo de vulnerabilidad y factores precipitantes, lo que produce una alteración de la función cerebral con difusión de estructuras corticales y subcorticales destinadas a la conciencia y atención. Para explicar dicha disfunción se han propuesto varias teorías. La teoría de los neurotransmisores propone que en el delirium hay una alteración en las concentraciones de ciertos neurotransmisores relacionados con el tálamo, la corteza prefrontal y los ganglios basales. Teoría inflamatoria. El estado de estrés producido por dolor o algún daño tisular en el paciente es capaz de condicionar la liberación de moléculas inflamatorias como las interleucinas. Estas moléculas son capaces de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Teoría de la deprivación de oxígeno. Cualquier evento capaz de condicionar una hipoperfusión cerebral producirá una disminución del metabolismo aerobio, un incremento del gasto energético celular y generación de especies reactivas de oxígeno capaces de provocar un daño de carácter oxidativo a nivel neural. Esta patología se caracteriza por un cuadro clínico fluctuante. Los periodos de lucidez y confusión se ven intercalados de instauración brusca y aguda, horas o días. Las principales manifestaciones de esta patología son alteración de la atención. Los pacientes presentan una disminución en la capacidad de dirigir, desviar, centrar y mantener la atención. 2. Desorden cognitivo adicional. Los desórdenes más prevalentes son el déficit de memoria, alteraciones del lenguaje y un marcado descenso en la orientación del entorno. Diagnóstico. Un proveedor de atención médica puede diagnosticar delirio según los antecedentes médicos y las pruebas del estado mental. El proveedor de atención médica también tendrá en cuenta factores que pudieran haber causado el trastorno. Es posible que un examen incluya lo siguiente: se le preguntará qué cambió en los últimos días, si hay alguna infección nueva, si la persona comenzó a tomar algún medicamento nuevo, si sufrió alguna lesión o un dolor reciente como dolor de pecho, si tuvo dolores de cabeza o debilidad, si la persona consumió alcohol, medicamentos o drogas ilícitas. Exámenes neurológicos y exploración física. Un examen neurológico comprueba la visión, el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Esto puede ayudar a determinar si un accidente cerebrovascular u otra enfermedad está causando el delirio. Revisión del estado mental. Se comienza por evaluar la conciencia, la atención y el pensamiento. Esto se puede hacer hablando con la persona o bien se puede hacer con pruebas o exámenes de detección. Evolución. Clásicamente se ha considerado un cuadro transitorio irreversible con tratamiento adecuado. Sin embargo, en muchos pacientes ancianos el delirium evoluciona negativamente, persistiendo la disfunción cognitiva y asociándose a prolongadas estancias hospitalarias.
altos índices de dependencia e institucionalización alta y mayores tasas de mortalidad. Abordaje terapéutico. El tratamiento se basa en 4 pilares fundamentales: tratamiento de las causas subyacentes específicas, tratamiento etiológico, medidas generales de soporte como por ejemplo el restablecimiento del equilibrio hidroelectrolítico, pautas de tratamiento ambiental, tratamiento sintomático. Después de haber identificado y diagnosticado el cuadro, el tratamiento debe ser etiológico. Todas las medicaciones innecesarias deben ser interrumpidas, sobre todo aquellas sospechosas de causar delirium. Solo algunos fármacos no pueden suspenderse. Parafrenia. Es un trastorno mental en que la persona tiene delirios que son fuertemente sostenidos, pero que no tienen una base congruente o real. Es decir, la persona sostiene una creencia a pesar de la evidencia que contradice su creencia. Epidemiología. La parafrenia es considerada una condición mental rara que afecta alrededor de entre el 0,1% al 4% de las personas ancianas. Tiene un pronóstico mejor que otros trastornos psicóticos como la esquizofrenia y comúnmente ocurre junto a trastornos en el espectro de ansiedad y depresión. Clasificación. El médico alemán Emil Kraepelin clasificó a las parafrenias en 4 tipos: parafrenia sistemática, parafrenia expansiva, parafrenia confabulatoria y parafrenia fantástica. La parafrenia sistemática, caracterizada por delirios persecutorios acompañados de una gran actividad alucinatoria, afecta sobre todo a hombres. Parafrenia expansiva afecta sobre todo a mujeres. Sobre un estado de ánimo expansivo aparece la actividad delirante de contenidos religiosos o eróticos. La parafrenia confabulatoria, el delirio suele ser de grandeza con una gran producción imaginativa, es la forma más rara. Y la parafrenia fantástica se caracteriza por una producción delirante, megalomaniática, fantástica, con contenidos absurdos. Manifestaciones clínicas. Delirios. Creencias falsas y persistentes que no se pueden corregir con argumentos lógicos. Estos delirios pueden ser de tipo persecutorio, de grandeza, celotípicos, somáticos. Alucinaciones. Percepciones sensoriales falsas que no tienen una base en la realidad, como escuchar voces o ver cosas que no están presentes. Pensamiento desorganizado. Dificultad para mantener un pensamiento coherente y lógico, lo que puede manifestarse en respuestas inapropiadas, discurso incoherente o ideas delirantes. Comportamiento extravagante. Son conductas extrañas o inusuales que pueden incluir vestimenta excéntrica, movimientos extraños o acciones impulsivas. Aislamiento social. Retraimiento de las interacciones sociales y la pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas. Cambios en el estado de ánimo. Oscilaciones en el estado de ánimo como irritabilidad, apatía o euforia inapropiada. Evolución y diagnóstico. La evolución de la parafrenia como concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y actualmente se considera que las personas mayores con síntomas psicóticos pueden ser diagnosticadas con trastornos como la esquizofrenia de inicio tardío, trastorno delirante, trastorno psicótico breve, entre otros. Es importante destacar que la evolución de cualquier trastorno psicótico varía de persona a persona y puede depender de varios factores como la gravedad de los síntomas, la herencia del tratamiento, el apoyo social y familiar, entre otros. En general, el tratamiento temprano y adecuado, que puede incluir medicación, terapia psicológica y apoyo social, puede ayudar al mejoramiento del pronóstico de los trastornos psicóticos. Algunos posibles diagnósticos actuales que podrían considerarse en una persona mayor con síntomas psicóticos incluyen esquizofrenia de inicio tardío. Esto se refiere a la aparición de síntomas esquizofrénicos en personas mayores de 40 años. Los síntomas pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, entre otros. Trastornos delirantes, caracterizado por la presencia de delirios persistentes que no son atribuibles a otros trastornos mentales como la esquizofrenia. Trastorno psicótico breve. Se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos que duran menos de un mes. Es importante recordar que el diagnóstico preciso de un trastorno psicótico en una persona mayor requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental,
que puede incluir entrevistas clínicas, pruebas psicológicas y exámenes médicos, para descartar otras causas de los síntomas. El tratamiento adecuado dependerá del diagnóstico específico y puede incluir medicación, terapia psicológica y apoyo social. En cuanto al tratamiento, algunas acciones de tratamiento pueden considerarse o incluyen medicamentos antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que se utilizan para tratar los síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios. Existen diferentes tipos de antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, que pueden ser recetados por un médico especialista en salud mental. Terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual u otras formas de terapias pueden ser útiles para ayudar a la persona a comprender y manejar sus síntomas psicóticos, así como desarrollar estrategias para mejorar su funcionamiento diario. Apoyo social. El apoyo de los familiares, amigos y grupos de apoyos puede ser fundamental en el proceso de recuperación de una persona mayor con síntomas psicóticos. Es importante que el tratamiento sea individualizado y supervisado por un profesional de la salud mental, quien evaluará la respuesta al tratamiento y realizará ajustes según sea necesario. Además, es fundamental mantener una comunicación abierta con el equipo de tratamiento. Estados de paranoia. Este se puede definir como el trastorno de personalidad paranoica, PPD por sus siglas en inglés. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelo de los demás, en forma prolongada. Las personas con este trastorno sospechan que los demás planean explotarles, engañarles o dañarles, por lo que siempre están atentos a posibles insultos, desaires o amenazas. Etiología. Aunque las causas se desconocen, es más común en los hombres, aunque también puede afectar a las mujeres. Parece ser más común también en familias con trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante, lo que quiere decir que los genes pueden estar involucrados. Otras causas se encuentran en la infancia, experiencias traumáticas, tanto físicas como emocionales, relacionadas con los demás. Signos y síntomas. La persona con este trastorno de personalidad paranoide puede presentar desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás, creencia injustificada de que los demás intentan dañarte o engañarte, sospecha injustificada de la lealtad y la fiabilidad de los demás y tendencia a guardar rencor, sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la pareja sexual es infiel, reacción hostil o de furia a los insultos y desaires percibidos. Estas son personas desconfiadas que sospechan de los demás sin ningún motivo aparente. Luego de revisar los signos y síntomas podemos ir al diagnóstico, que se basa en evaluación psiquiátrica. En una evaluación de este tipo se conversa sobre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Además, puede haber un cuestionario que permite establecer un diagnóstico eficaz de este trastorno. Criterios de diagnóstico del manual de DSM-5. El médico puede utilizar en la evaluación psiquiátrica los criterios de este manual que fue publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y hacer una comparación entre los síntomas que presenta el paciente. Para dar el diagnóstico, el paciente debe presentarse persistentemente desconfiado, receloso hacia los demás y puede tener sospechas sin una razón suficiente que otras personas le explotan, lesionan o engañan, puede estar preocupado por dudas injustificadas, pues reacia a confiar en otros para que no se use la información en su contra y malinterpreta comentarios o acontecimientos inofensivos como si tuvieran un significado oculto, hostil o amenazante, entre otros. Estados mentales por lo que pasa una persona con trastorno paranoide. El paciente con el trastorno vive entre transiciones de los siguientes estados mentales. Estado de suspicacia. Esta condición es la más común en los pacientes paranoides, donde se retroalimentan mecanismos de amenaza y activación fisiológica de forma recíproca. A diferencia de otros pacientes típicamente ansiosos, el paranoide no cuestiona sus percepciones ni se deja tranquilizar por otros, ya que considera que está siendo engañado. Estado de ira. Nuevamente la amenaza está presente, pero esta vez acompañada de rabia, sensación de injusticias. No se trata ya de tanto de una pose hipervigilante generalizada como de una preparación para el ataque inminente. El paciente ya no tolera los abusos a los que se siente sometido y filtra casi toda la conducta como ofensiva y dirigida hacia él. Estado de astenia. La sensación de amenaza persiste, aunque en este caso la persona paranoide ya no se siente con fuerzas para afrontar el peligro.
Los tintes que la complementan son de tristeza, miedo y baja autoeficacia. Pueden haber conductas suicidas en ese estado. Ciclo suspicaz irritante. En este ciclo el paciente busca la interacción con los otros de forma activa, provocando reacciones que permiten verificar sus hipótesis de amenaza y persecución. El interlocutor se siente atacado e irritado, por lo que termina tomando distancia o respondiendo a dichos ataques, y el paranoide confirma así sus sospechas de que no puede confiar ni acercarse a nadie. Ciclo interpersonal agresivo. Partiendo de un sentimiento de no pertenencia y de una certeza de ser objeto de posibles daños, burlas y engaños, que hasta cierto punto pueden ser real, no reconocen hasta qué punto han contribuido ellos a la misma situación. Cuestionar su propia perspectiva conlleva un gran riesgo. Es más seguro agredir y alejar al otro que exponerse a sus agresiones. Así, la actitud general será de agresividad y anticipación de daño. Ciclo interpersonal de abatimiento. Este ciclo es a menudo consecuente al anterior y, a pesar de ser menos sintomático, conlleva un mayor peligro para el paciente. Cuando vivir constantemente a la defensiva supone un peaje demasiado grande, aparece la sensación de haber sido derrotado, de no poder hacer ya nada al respecto. El paciente se siente abatido y desconsolado. Ya no hay ninguna motivación para interactuar con un mundo que ha sido y sigue siendo injusto y sádico con él. El paciente procede a aislarse. El tratamiento suele ser psicoterapia, acompañado de algunos fármacos como antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos y ansiolíticos. Esto con el fin de ir mejorando el estilo de vida del paciente. Se suele acompañar también de terapia ocupacional e hipnosis clínica, que puede ayudar al paciente a ir superando ciertos traumas, y también técnicas de liberación emocional donde el paciente puede expresar todo lo que siente y los miedos que ha sentido. Esto con el objetivo de que el paciente se libere de todas esas emociones que le aquejan. Luego podemos encontrar el EMDR, que es un método psicoterapéutico novedoso y es efectivo para tratar diversas entidades psicopatológicas somáticas. Esta terapia le permite al paciente modificar hacia las formas más adaptativas sus creencias actuales sobre sí mismo asociadas al evento traumático, aumentando así su bienestar subjetivo y puede ser más eficaz que las intervenciones rutinarias. Podemos encontrar también las complicaciones, que es el aislamiento social, la ansiedad, depresión, trastornos del sueño y conducta violenta y cambios de ánimo. Cualquiera de estas conductas puede ser fatal para los pacientes con trastorno de personalidad paranoide, puesto que pueden atentar contra su vida o contra la de otros.